Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 12 y les vamos a hablar acerca del tema 7.8, quiénes son Osborne Reynolds y William Fruit, al igual que sus aportaciones a la mecánica de fluidos. Sobre Osborne Reynolds, quien fue profesor de ingeniería durante casi toda su vida, nació en Belfast en 1842. Desde pequeño mostró aptitudes para el estudio de la mecánica, por lo que antes de entrar a la universidad trabajó en el taller de Edward Hayes, que era un constructor naval donde adquirió cierta experiencia en la fabricación de vapores costeros. Debido a que no existía la carrera de ingeniería en ese momento, estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge y se graduó con honores en 1867. En 1868 obtuvo por oposición la cátedra de Ingeniería Civil y Mecánica en la Universidad de Manchester. Habitual en aquella época, Reynolds fue un científico que abarcó una amplia gama del conocimiento, desde la termodinámica y la electricidad hasta estudios sobre la navegación de barcos de vapor y el comportamiento de sus hélices y las olas. También fue un estudioso de las máquinas hidráulicas, tanto de las bombas como de las turbinas. Fue el primero en demostrar el fenómeno de la cavitación, así como los ruidos que se ocasionan al colapsar las burbujas. Estos trabajos fueron publicados entre el año 1873 y 1897. Aunque ya un par de científicos habían expresado la condición de la existencia de la inercia y la viscosidad, fue Reynolds en 1883 quien estableció la formulación específica del parámetro que ahora conocemos como número de Reynolds. Después de 1873, se centró en el estudio de la dinámica de fluidos y es en ese periodo que desarrolla lo que constituye su mayor aporte a la hidráulica, la definición del parámetro que identifica la ocurrencia de los dos tipos de flujos, llamados en la actualidad flujo laminar y flujo turbulento. En 1883, Reynolds presenta su trabajo donde da a conocer los resultados de sus investigaciones acerca de por qué en el caso de movimientos sin remolino, la resistencia es proporcional a la velocidad media y para el caso de movimiento con remolinos es proporcional al cuadrado de dicha velocidad. Reynolds llega al razonamiento de que las fuerzas de inercia representadas por la energía cinética por unidad de volumen deben equilibrarse con el efecto viscoso representado por Newton, por lo que al dividir ambas fuerzas queda lo que hoy se conoce como el número de Reynolds, lo cual en una tubería se puede expresar como la velocidad del fluido por el diámetro interno de la tubería entre la viscosidad cinemática del fluido. Realizó un experimento en un tanque lleno de agua en donde inyectó un colorante que fluye a través de una fina tubería que sale de un depósito colocado encima de este tanque. El filamento coloreado se mantuvo estable a medida que se iba abriendo la válvula, hasta que en cierto momento, con una leve apertura, el tinte se mezcló con el agua hasta llenar todo el conducto con una nube coloreada que parecía de tinta uniforme. Este experimento produce por primera vez en un mismo tubo los dos tipos de flujo, laminar y turbulento. Continuando con sus investigaciones, Reynolds intentó variar otros parámetros más difíciles de evaluar, como es la viscosidad, intentando calentar el agua y enfriarla. En todos los casos, comprobó que existe una velocidad crítica que varía directamente proporcional con la viscosidad del flujo, determinando de esta manera el número de Reynolds para flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento. A continuación, mi compañero Facundo les hablará acerca de las aportaciones de William Fruit a la mecánica de fluidos. Bueno compañeros, entonces ahora vamos a hablar sobre William Fruit. El ingeniero naval inglés William Fruit nació en Dartington, Devon, Inglaterra, hace 200 años, el 28 de noviembre de 1810. Estudió en Oxford, donde se graduó en matemáticas con solo 22 años. Tenía un amplio dominio de las matemáticas puras y era un experto en la solución de problemas algebraicos complicados, empleando métodos gráficos. También fue un inventor, matemático, ingeniero hidráulico y arquitecto naval, famoso por inventar, entre otras cosas, un tipo de prensa hidráulica,
e inventar con gran acierto temas relacionados con la navegación, siendo el primero en establecer leyes fiables respecto a la resistencia que el agua ejerce al avance de los navíos y al calcular su estabilidad. En 1858 inventó un freno hidrodinámico industrial que lleva su nombre. Más tarde desvió su interés hacia el estudio de la estabilidad de los barcos. Fue el primero que formuló leyes fiables para calcular la resistencia que el agua ofrece al movimiento de los navíos y para predecir su estabilidad. Su principal aportación a la ingeniería naval fue el número de Fruit, que relaciona las fuerzas de inercia y de gravedad que actúan sobre un fluido. Al ser un número sin dimensiones, permite realizar experimentos con modelos a escala en canales de ensayos hidrodinámicos y extender los resultados a barcos de tamaño real. El propio Fruit construyó el primer canal de ensayo en Torquay. El número de Fruit se sigue utilizando actualmente en el diseño de canales, embalses, puertos y navíos, así como en la meteorología. El número de Fruit es particularmente importante para caracterizar el flujo de un fluido en un canal abierto. En la naturaleza abundan los ejemplos en forma de ríos y corrientes de agua. Y en las construcciones hechas por el hombre tenemos algunos ejemplos, como los canales, las canaletas y los desagües en las calles y edificios para conducir el agua de las lluvias, vertederos y drenajes, etc. Todos estos son ejemplos de tuberías abiertas a la atmósfera, en las cuales el número de Foot siempre debe ser tomado en cuenta al momento de caracterizar el flujo. Ahora, para el cálculo del número de Foot, tenemos este cociente entre las fuerzas de inercia y las de gravedad. Tenemos ρ por L, la cual puede representar una profundidad hidráulica al cuadrado por la velocidad al cuadrado, sobre ρ por la gravedad por L al cubo. Esto es igual a la velocidad al cuadrado sobre L y por la gravedad. Si a este cociente le sacamos la raíz, al final nos va a quedar ahora sí el número de Fruit, el cual es igual a la velocidad sobre la raíz de la gravedad por L, donde la profundidad hidráulica está dada por el área sobre el ancho de la superficie del fluido en la parte superior del canal. Ahora que ya conocemos cómo poder determinar el número de Fruit, podemos calcularlo y aplicarlo para conocer el tipo de flujo de fluido en un canal abierto, el cual se clasifica en los siguientes regímenes. Tenemos cuando el número de Fruit es menor a 1 es subcrítico, cuando es igual a 1 tenemos crítico y cuando tenemos que este es mayor a 1 será supercrítico o rápido. Aunque Freud no fue el primero en establecer las leyes de similitud, tiene el enorme mérito de haberlas aplicado consecuentemente, demostrando su validez. Además, fue capaz, con su inventiva, de vencer todos los obstáculos para llevar a feliz término sus experimentos. Los problemas de obras hidráulicas y de ingeniería fluvial gobernados por flujo libre son dominados por las fuerzas de gravedad. La ley de semejanza, en este caso llamada semejanza de Freud, garantiza que esta fuerza en su proporción con la resultante se produzca correctamente en el modelo. La semejanza dinámica está dada cuando Freud es igual a 1, es decir, la razón de los números de Freud del prototipo y modelo sea igual a 1. Como la gravedad es la misma para los dos sistemas, tenemos que estas se simplifican y nos queda la siguiente igualdad, en donde la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo es igual a la raíz de la profundidad hidráulica del modelo sobre la raíz de la profundidad del prototipo. Esto es igual a una profundidad relativa, a la 1 medio. Freud se centró en la resistencia de fricción debido a la superficie mojada de cascos de barcos y que viene condicionada por la viscosidad, y la resistencia residual debido a la formación de olas. Es en esta última en donde se aplica la ley de semejanza, según la cual para el mismo valor de la velocidad sobre L, en donde v es la velocidad y L la eslora, y también la eslora en náutica está definido como la dimensión de un barco tomada a lo largo del eje de la proa hasta la popa. También puede ser
un elemento paralelo a dicho eje. De esta manera, Froude logró evitar construir diferentes cascos a tamaño real para compararlos. Simplemente tenía que construir copias a escala y ajustar la velocidad del ensayo para igualar el resultado de la fórmula anterior. En el verano de 1878, Froude recibió una invitación del comodoro Richards para realizar un viaje a bordo del navío HMS Odisea, pero cuando se encontraba a punto de retornar a Inglaterra desde Sudáfrica al año siguiente, Froude fallece a causa de una infección intestinal. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio naval de Simonstown, en Sudáfrica, con todos los honores. En su honor se creó la medalla William Froude, otorgada por la Royal Institution of Naval Architects, a veces también llamada Premio Nobel Naval. Y bueno, compañeros, esto ha sido básicamente todo por nuestra parte. Les agradecemos a ustedes y al profesor por la atención que nos dieron. Buenas noches y muchas gracias.